Hola a todos, todas y todes. Bueno, yo soy el profesor Federico Pérez Grubel, profesor en filosofía por la Universidad General Sarmiento y magíster en economía social. Ya nos hemos conocido y escuchado en la clase número 14, si no me equivoco, que dicté sobre teología de la prosperidad. En esta ocasión, siendo en esta clase la número 16, hablaremos sobre la teología de la liberación, la teología del pueblo y el discurso del Papa Francisco. Retomaremos varios contenidos, seguramente refrescaremos algunos contenidos que habrán visto en las clases anteriores, si no me equivoco, con Luciano Javier Madoni y con Esteban Gabriel Sánchez y también con Emilce, sobre algunas cuestiones de la teología de la liberación y también sobre el discurso del Papa Francisco. Bueno, en este sentido, no se puede pensar la teología de la liberación y la teología del pueblo sin el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es un hecho histórico, empieza su apertura en 1959, en la cual tiene la intención de la Iglesia Católica, una intención de ser una apertura hacia el mundo. Un mundo que se encuentra con la crisis de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la cual ya hay una carencia de sentido, en la cual se pensaba que la ciencia y la técnica iban a llegar al progreso y a la salvación, y en la cual se terminó desarrollando la bomba atómica y lo que fue el Holocausto. Frente a esta crisis de la modernidad, la Iglesia intenta empezar a tener espacios y ganar lugares dentro de lo que es los estados-nación y de la sociedad civil. Ahí empiezan a surgir, por ejemplo, Acción Católica, asociaciones de curas obreros, de católicos obreros, para empezar a agarrar y tener espacios dentro de lo que es la sociedad civil que ya no se había, que no se podía, que se había perdido. En este sentido, el concilio también lo que permite es el encuentro de diferentes sacerdotes de todas las partes del mundo y empezar a pensar que la iglesia no es solamente europea. En este sentido, la apertura o la participación de sacerdotes de Latinoamérica hace ver una reflexión muy distinta a lo que se vivía en la realidad europea. Lo que se plantea es que Europa es atea, mientras que Latinoamérica es no humana. Cuando nos referimos a no humana, nos referimos a la condición de pobreza estructural que se vive en toda Latinoamérica. En este sentido, la traducción de lo que es el Concilio Vaticano II a la realidad latinoamericana es lo que se denomina Medellín, que ustedes lo habrán visto y lo hemos visto como en la clase con Luciano. La Medellín es la traducción creativa del Concilio Vaticano II, no es una imposición del concilio, sino que es ver desde la realidad latinoamericana cómo traducir esa apertura al mundo y que la iglesia encuentre lugar dentro de lo que es Latinoamérica. En ese proceso se va a hablar de las cuestiones de pecado estructural que se vive en Latinoamérica. Estructuras de pecado instituciones que tienen estructuras de pecado que impiden el desarrollo de la vida. Hay una frase que para mí es muy representativa de el sacerdote Ignacio Ellacuría, asesinado en 1989, en noviembre si no me equivoco, salvadoreño, la cual plantea que en El Salvador no hay bien común, sino hay mal común. Estructuras de injusticia que impiden el desarrollo de la vida del pueblo salvadoreño, hablando aproximadamente de un 60 o 70% de pobreza en ese año. En este sentido, nace lo que es la teología de la liberación como una respuesta teológica y pastoral a esa realidad de pecado estructural que se vive, en la cual no hay una interpretación del fenómeno, no se plantea solamente una interpretación, sino una respuesta. Medellín plantea la injusticia que se vive en Latinoamérica es un hecho que se clama desde el cielo. En este sentido, la respuesta que se va a dar es una respuesta denominada de ortopraxis, en la cual, como recién planteé, la teología no solamente va a hacer una lectura del fenómeno, sino que
va a responder necesariamente a esa realidad para la liberación de la humanidad. En este sentido se va a usar el método ver, juzgar y actuar. Ver el fenómeno, juzgarlo desde las condiciones que lo producen y actuar en respuesta a esa realidad concreta. Ver es el fenómeno de pobreza que se encuentra en la subsumida en Latinoamérica. Juzgar es las estructuras institucionales que impiden el desarrollo de la vida y que generan pobreza y mal común. Y actuar es la respuesta y buscar, el actuar es la respuesta a través de la teología de la liberación, de buscar procesos para generar la liberación del pueblo latinoamericano. En este sentido, voy a leer una frase de Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, en el texto de la Teología de la Liberación, que dice: la teología, en tanto como reflexión crítica, cumple así una función liberadora del hombre y de la comunidad cristiana, evitándole todo fetichismo e idolatría. La teología, considerada de este modo, es decir, en su ligación con la praxis, cumple una función profética en tanto que hace una lectura de los acontecimientos históricos con la intención de develar y proclamar su sentido más profundo. Lo que sucede es que la teología de la liberación no discrepa en ningún momento de los dogmas de la Iglesia, se mantiene dentro del dogma, sino de la interpretación de la palabra y su de proceder en el mundo, en la cual no se espera el reino. El reino tiene que ser construido como un proceso de salvación desde la realidad que se está vivenciando. En este sentido, también el sacerdote Casaldáliga, fallecido, en este momento este video se está grabando en 2020 durante la pandemia, fallecido hace 2-3 semanas, planteaba la indignación ética. Indignación ética en el sentido de que el dolor del otro me interpela, como plantea Dussel, en la cual tengo que generar una respuesta concreta a ese dolor. Hablando del rostro, por ejemplo, con Levinas, pensándolo desde ahí, por ejemplo. En este sentido, liberación denota el carácter conflictivo del proceso económico y social y político en que las clases y los pueblos oprimidos se oponen a sus dominadores y a los pueblos más prósperos. Por otro lado, la teología del pueblo nace como una corriente teológica específica de la realidad argentina. Mientras nosotros observábamos que Medellín es la traducción y la implementación del Concilio Vaticano II a la realidad latinoamericana, el documento de San Miguel realizado por la por la Comisión Episcopal Pastoral, será la encargada de producir la implementación y traducción de lo que es Medellín a la realidad concreta argentina. Esto se dará como resultado en 1969 lo que es conocido como el documento de San Miguel. La teología del pueblo, a diferencia de la teología de la liberación, basa el análisis de la sociedad en una cuestión histórico-cultural, mientras que la teología de la liberación lo vemos de una mirada, perspectiva sociológico-estructural. Por otro lado, una gran diferencia también es en la cuestión del sujeto. Mientras la teología de la liberación usa el concepto de clase por su tradición marxista, la teología del pueblo o de la cultura utiliza la categoría del pueblo. En este sentido, citando a la teóloga Emil Secuda, la teología del pueblo despega la categoría de pueblo de la categoría de clase. Pero para esta corriente teológica, significa pueblo, pobre, trabajador, y no clase obrera. En este sentido, se considera que el pueblo es quien contiene el núcleo mítico-ético, ¿sí? La cultura y la sapiencia popular, que no es ciencia de la estructura formal del pensamiento científico, sino que es la sapiencia y el conocimiento popular que se resguarda en la cultura. En este sentido, la categoría de pueblo es una categoría dinámica, ¿sí? No una categoría estática, ¿sí? Citando a Scanone, el texto que está planteado como bibliografía de la materia, la categoría pueblo puede incluir a la nación, pero como la expresión pueblo argentino, y también la clase
y el sector social popular. La de Coepal la entiende, la que es la Comisión Episcopal Pastoral, la entiende ante todo en su primera acepción, a partir de la unidad plural de una cultura común, enraizada en una historia común y proyectada hacia un bien común compartido. En lo que va a ser la representación de la figura del pueblo y de la cuestión de esta categoría del pueblo como categoría que es una categoría sustantiva, como decíamos, no es estática, no es firme, no es rígida, el Papa Francisco lo va a traducir como el poliedro. En el texto de Escanone vamos a ver estas dos, no solamente la cuestión de la teología del pueblo, sino también la incidencia en el discurso del Papa Francisco. Ahora, yéndonos al tema del Papa Francisco, que toma y retoma varias categorías de lo que es la teología del pueblo. El Papa Francisco piensa hablando o describiendo o denunciando lo que lo denomina la cultura del descarte. O sea, ya no se vive, denuncia, en un mundo en el cual nos encontramos con personas que no entran dentro del mercado de trabajo, sino personas que son totalmente descartadas por el mismo sistema, que no son incluidas y no llegan a incluirse. Esto lo vemos en los jóvenes, en los jubilados, en los migrantes que tratan de entrar y atravesar fronteras para poder encontrar algún trabajo. Y en este sentido la plantea desde la cuestión de la injusticia social que se da y se desarrolla por esta cultura del descarte. En este sentido, la cultura del descarte no implica solamente un daño al hermano y hacia el hombre, sino hacia la misma naturaleza, en la cual la crisis moral secular que se está viviendo implica que no haya un reconocimiento tanto del otro ni tanto de la naturaleza. Esta es una denuncia que plantea en la Laudato Si, que está en el texto, pero la cito acá. Esta hermana, refiriéndose a la naturaleza, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes de Dios que ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que vertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Para el Papa Francisco hay una crisis, no hay una crisis social y una ambiental, sino una misma crisis socioambiental, ¿sí?, que es causada por la racionalidad y la idolatría del dinero. Acá vemos un punto de cercanía y de diálogo con el teólogo Franz Hinckelammer, en la cual Hinckelammer denuncia la racionalidad de lo irracional del capitalismo y de la lógica de competitividad. De la misma manera que el Papa Francisco critica al diablo de Cesarea, que es el ídolo del dinero, en la cual plantea que el desarrollo tecnológico no está acompañado de un desarrollo moral y que ese espacio es ocupado por la lógica tecnocrática, individualista y competitiva. En este sentido, vuelvo a citar, dice: el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto, sino que se ve confundido por la lógica instrumental que prima como una ética por encima del desarrollo de la vida humana. Para esto, él plantea como una respuesta al actor fundamental para la transformación, que lo habremos visto con Emilce, que es el trabajador, y los movimientos populares. El Papa Francisco ha realizado 3 encuentros con los movimientos populares, el primero en 2014, el segundo en 2015, más conocido como el encuentro en Santa Cruz, en Bolivia, en la cual lo plantea como un actor fundamental, un actor transformador de este proceso y de esta cultura del descarte. No es solamente un actor que solamente tiene que ser escuchado, sino que ese mismo se tiene que organizar para esa transformación de la realidad de injusticia que se vive.
En esto plantea cómo los movimientos populares y sociales son los poetas sociales, los sujetos que sin trabajo crean y tienen la capacidad de generarse trabajo estando en la periferia, excluidos del sistema. Aquí es donde él hace el planteo de las 3T, tierra, techo y trabajo, en la cual en la intervención en la ONU los plantea como derechos sagrados. Si uno hace un paralelismo con uno de los autores de la economía, que es Karl Polanyi, ataca o tensiona dos, se les nombra mercancías ficticias del capitalismo. El capitalismo está avanzado en 3 mercancías ficticias, en las cuales son el trabajo, la tierra y la moneda. En este sentido, está provocando y tensionando 2 de las categorías que fundamentan el sistema capitalista, que son que el trabajo y la tierra no son propiedades privadas, sino que son derechos. Y en la cual el actor para esa dicha transformación, vuelvo a recalcar, son los movimientos sociales, los movimientos populares. Acá vemos cómo plantea también la figura del poliedro como una figura de diferentes actores, distintos entre sí, pero que se encuentran en esto que él ha llamado la cultura del encuentro. Tejer puentes en vez de muros. En esta diversidad de actores, en esta diversidad de sujetos que se encuentran por fuera del sistema, que son descartados, él plantea la necesidad de lo que es el trabajo en unidad para un proceso de reconocimiento de la humanidad y una transformación de lo que es el mundo. En la actualidad, el Papa Francisco, haciendo praxis de lo que promueve desde un nivel teológico pastoral, plantea lo que es la economía de Francisco, un encuentro mundial, un espacio de encuentro mundial entre más de 1.200, 1.500 personas, de economistas jóvenes y de todo el mundo, para pensar y llevar a cabo este nuevo sistema, un sistema alternativo económico. Acá vemos también 2 puntos que son centrales para la discusión a nivel geopolítico. Por un lado, el tema de las deudas externas que sufren los países de la periferia, que él mismo ha denunciado en febrero de 2019, en los encuentros con los diferentes ministros de economía de todo el mundo, con respecto específicamente al tema de la deuda. Y en segundo lugar, lo que plantea también es una renta universal para los que se promueve a través de todos los países. Creo que esos son los 2 puntos que uno ve cómo se traduce el proceso teológico a propuestas políticas concretas por parte del discurso, en este caso del Papa Francisco. No solamente acciones que promueven los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo. En Argentina tenemos el fenómeno de la CETEP y la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que promueven y disputan estas banderas, sino también a un nivel macro, en la cual es necesario pensar y repensar y lo que es el nivel de dependencia y de colonización económica que se da a través de la deuda, y la necesidad de repensar formas de ingreso para que las sociedades, para que los pueblos y las personas no sean descartes del sistema. Teniendo en cuenta, bueno, esto fue el planteo de la clase 16 con respecto a la teología de la liberación, teología del pueblo y el discurso del Papa Francisco. Muchas gracias.